Mi encuentro con extraterrestres. Segunda parte. Superioridad intelectual y física. Yarga, el planeta verde y nuboso. Equidad absoluta en cilindros de vidrio. El problema de la superpoblación está resuelto. Puentes oceánicos flotantes. Trenes fantasmas sin frotamiento. Automóviles suspendidos, con conductor electrónico. Un sistema universal y cósmico, que es, en realidad, una civilización. ¿Nacen en difíciles condiciones ambientales los habitantes de Yarga? Oh. Es terrible. La exclamación de Miriam, al amanecer, expresaba una mezcla de asombro y horror. Ante mis golpes repetidos, la gran plataforma redonda volvió a emerger a la superficie. Pero, ahora, a plena luz diurna, el espectáculo era mucho más imponente. El terror de Miriam nacía de la angustia que le producían esos extraños seres inteligentes, a los que, tarde o temprano, se enfrentaría. La plataforma de forma casi circular, exactamente como el día anterior, apenas emergía de la superficie del agua. Estaba hecha de un material liso, como piedra esmerilada, de color gris. Por todas partes se podían apreciar manchas de color, que variaban del caqui al blanco. El efecto era similar al producido por un depósito de pólvora. Sobre esta estructura lisa y compacta, discurrían innumerables canales o estrías deshilachadas y chamuscadas, algunas de las cuales desembocaban en un pequeño cráter. Parecía como si algo hubiese explotado. Casi todos los arañazos y estrías iban en una sola dirección, dando la impresión como si la nave espacial hubiera sufrido un ataque enemigo, con golpes y rasguños. Parecían hechos casi con un tubo cortante. En fin, aquello que aparecía delante de nosotros, era una nave espacial siniestra y algo temible. La exclamación de Miriam parecía justificada. Steph, no irás, ¿verdad? No creo que ningún ser humano pueda entrar. No tenemos por qué ser nosotros los primeros. No vayas. Tenía razón. Pero, una sensación de angustia latente, parecida a la que había sentido la noche anterior, antes de la aparición de aquella plataforma, no me dejaba contener. Poco después me había sentado al borde de la plataforma y me secaba los pies, después del paseo por el agua. Me puse los calcetines y los zapatos y me encaminé con la comida, el termo y cuadernos para notas a la búsqueda de la abertura que me había descrito. Apenas había dado 2 pasos, una especie de compuerta redonda, como una mampara sumergida, se alzó lentamente, rechazando con aire comprimido el agua y la arena que había en la superficie. Acercándome, miré hacia abajo por una abertura redonda, de 1 metro aproximadamente, y, allí abajo, vi un espacio cúbico, cuya base tenía una superficie de unos 2,5 metros cuadrados. Enseguida oí una voz metálica, con su inglés primitivo y mecánico. Bienvenido a bordo. Baja con cuidado, porque la escalera es peligrosa. De hecho, la escalera no era otra cosa que una asta, con salientes alternos, a la derecha y a la izquierda, sobre los que podía posar mi pie. Antes de introducirme del todo, con la cabeza en la altura de la cubierta, dirigí un saludo a Miriam y le dije: no te preocupes, querida. Estate tranquila. Volveré a las 5 en punto. La acogida es cordialísima. Para ser una especie de caja fuerte, se siente uno muy a gusto aquí dentro. Entonces, me introduje completamente en la abertura, que se cerró, y dirigí una mirada hacia abajo, donde debía estar la sala de máquinas. Instrumentos increíbles y complicados estaban colocados en diferentes puntos del techo y de la pared. Lo único que, más o menos, podía entender qué significaba, eran unas enormes devanaderas que contenían hilos y tubos de todas las dimensiones. En el suelo, justo debajo de mis pies, se hallaba una especie de puerta de acero, que tenía aparentemente un pulsador redondo en el centro, con el que casi tropecé. En uno de los ángulos del cubo vi, sobre una especie de escritorio, una gran cantidad de mandos pulsadores, así como una pantalla, de 1 metro de ancho por 60 centímetros de alto, aproximadamente, que emitía una luz fluorescente de un tono verdoso tenue. Delante de este escritorio, se encontraba una silla, extraña mezcla de metal y semipiel.
La voz me invitó a acomodarme, explicándome que la silla tenía ilimitadas posibilidades de adaptación. Fueron necesarias muchas instrucciones, antes de que pudiese sentarme con un cierto confort. Gracias por todo. ¿Qué hay de nuevo? Fueron mis palabras. Algunas preguntas. Naturalmente. ¿Cómo debemos llamarte? Llamarme, simplemente, Steph. ¿Quieres repetirnos tu nombre, por favor? Steph. Bien, Steph, hemos introducido tu nombre en nuestra máquina computadora, para que oigas tu propia voz. Todas las palabras que escuches, son fragmentos de conversaciones de los hombres terrestres. Nosotros no podemos hablar vuestro idioma, ni vosotros el nuestro, debido a una estructura muy diferente de los órganos vocales. Vosotros tenéis una frecuencia vocal diferente a causa de la baja presión existente sobre vuestro planeta. Por tanto, solo podemos hablarnos a través de una máquina. Entiendo. ¿Cuántos años tienes? 43. ¿Gozas de buena salud? Sí, excelente. ¿Ejerces una alta función social? ¿Alta? ¿Qué quiere decir alta? Soy director de una empresa de casi 200 trabajadores. Así que eres un representante de la clase dirigente del bloque occidental. No entiendo bien. ¿Qué entendéis por bloque occidental? Dicho de otra manera, ¿eres un defensor de la economía libre? Ciertamente, sin ninguna duda. Ahora te toca a ti. ¿Nos quieres ver de cerca? Involuntariamente, tensé los músculos, y el corazón me empezó a latir fuertemente. Temo que me asustaré viéndolos. Es muy probable. Hay que tener mucho valor para enfrentarse a otra especie inteligente. Te sientes bastante fuerte, como para no verte dominado por el pánico. Sí, ahora, sé que de vosotros me puedo fiar. No debes temer absolutamente nada de nosotros. Al contrario, nosotros te estamos profundamente agradecidos. Fíjate en la ventana, a la derecha de la pantalla. Tan pronto encendamos la luz, podrás observar nuestra cúpula de navegación. Atento, ahora. Mi mirada se dirigió a una gran sala redonda, de unos 15 metros de diámetro y de casi 3 metros de altura. Desde la cámara de descompresión, al borde de la cúpula de navegación, podía vislumbrar gran parte de la misma, con una cantidad increíble de aparatos, instrumentos y paneles de control. Extraños aparatos estaban fijos en el suelo y por encima, con un pasillo lateral, limitado por rejillas verticales que llegaban hasta el techo. Todo era de un color azul oscuro, casi negro, que daba lugar a un particularísimo efecto luminoso. La superficie de color negro azulado dominante, suplía el fondo casi invisible, en el que todos los botones, manecillas e instrumentos de metal relucientes, resaltaban con reflejos luminosos claros, como fuentes radiantes. La pared vertical que rodeaba la cúpula, parecía hecha de vidrio. El material reluciente producía un notable efecto reflectante, así como raros efectos luminosos. Sobre algunos paneles de control, resaltaban pequeñas luces de colores diversos, alternando franjas oscuras transparentes, sobre las cuales se podían apreciar resplandores luminosos o líneas curvas vibrantes. El nivel técnico era impresionante. En aquel momento, me di cuenta que en este espacio no había alma viviente alguna. ¿Dónde estáis? Grité. Prepárate. Ahora nos verás. Una luz se encendió inesperadamente e iluminó el espacio directamente, enfrente de la ventana. Di un salto hacia atrás. A pesar de mi preparación psicológica, la sensación paralizante de angustia me asaltó de nuevo. Un extraño hormigueo me pasó por la nuca, el cuello y la espalda. A la otra parte de la ventana, sentados en semicírculo, como alrededor de una mesa de conferencias, había 8 extraños seres de apariencia humana. Sus rostros y sus figuras ofrecían un aspecto casi animalesco, con una gran fuerza física, y, al mismo tiempo, manifestaban una alta superioridad intelectual. Me asaltó la misma angustia e inseguridad que ya había sentido la noche anterior, siendo consciente de su superioridad y de su alta seguridad. Creo que cualquier otro hombre, en mi lugar, habría experimentado la misma sensación, ya que esta reacción, más o menos, es propia de nuestra naturaleza. Me sentía solo, en un ambiente extraño, tras aquellas paredes de acero que no hubieran podido protegerme, en caso de enfrentamiento con un grupo de seres pertenecientes a un nivel de civilización mucho más evolucionada que la nuestra, con conocimientos y experiencias excepcionales, provenientes de un mundo lejano.
Sus caras, en cierto modo bestiales, por lo menos a nuestros ojos, con su expresividad dinámica, denotaban una diferencia tal, que estaba absolutamente convencido de la existencia de un nivel para nosotros aún inconcebible, un límite que rayaba el origen de la creación. Cuando uno no sabe dibujar, ¿cómo puede hacerle dibujar a otro un rostro, del que no tiene la más mínima idea? ¿Cómo se puede crear con palabras un rostro que tenga alguna semejanza con la realidad? Mi amigo, Rudolf Das, que es el autor de las ilustraciones, extremadamente bien hechas, ha llegado a desesperarse, ante mis continuas tentativas por encontrar una imagen eficaz que pudiera dar una idea de su superioridad. Él me ha convencido, por fin, de que, ni siquiera una fotografía habría podido expresar lo que encerraba mi mente, y que debía contentarme con una representación que expresara solo las características de una imagen física. La expresividad de sus rostros, desgraciadamente, debe dejarse para la imaginación de los lectores. Lo que más me impresionó fueron sus ojos hundidos, las grandes pupilas romboidales y su fuerza hipnótica. Sus ojos, de mirada inquisitoria, pero benévola, eran pensadores y calmados. Expresaban la concentración de un intenso pensamiento, así como una gran sabiduría. Su cabeza era de tamaño similar a la nuestra, pero ligeramente más prominente hacia la nuca. Sobre la cabeza, resultaba una cresta ósea redonda, cuyo espesor medía de 2 a 3 centímetros, la cual bajaba después, reduciéndose sobre la frente, dando la impresión como si el cráneo estuviese dividido en 2 partes. Dicha franja llegaba a juntarse con la raíz de las 2 pobladas cejas, las cuales descendían notablemente. La protuberancia continuaba por detrás de la cabeza, como un fajo muscular que descendía hasta la espalda, a través de la nuca y del cuello, el cual parecía mucho más corto y grueso que el nuestro. Las orejas, muy grandes y adherentes, eran largas, planas y aguzadas. Parecían ventosas. La cara era lisa y ovoidal. La nariz, muy ancha y chata, no era prominente, siguiendo el contorno de la cara, y las fosas nasales eran grandes, dispuestas lateralmente. La boca, ancha y grande, casi sin labios, estaba muy pegada a la nariz. No tenían mentón, pues la cara terminaba en el labio inferior, el cual se escurría hacia atrás, hacia el cuello. Como aspecto general, estos seres eran más parecidos a lo que nosotros definimos como animales, que a los seres humanos. Después de muchos dibujos y correcciones, Rudolf Das ha conseguido reconstruir la imagen. Sus manos parecían zarpas, con franjas musculares sorprendentemente visibles en las muñecas, que hacían pensar en unas garras prensiles. Todo esto, unido a la espalda con los hombros muy anchos y unas piernas cortas y rechonchas, confería a su aspecto una seguridad tal, que hacía pensar que no habrían retrocedido, ni siquiera delante de un gorila. También su tejido muscular parecía diferente del nuestro, más duro, más compacto, de aspecto gomoso. La piel seguía el entorno de los músculos, más fielmente que en la especie humana. La cabeza, incluso la nuca, con la protuberancia antes citada, estaba recubierta de un pelo corto y blando, reluciente como la piel. El color de su cabellera era muy variable, tanto que parecía diferente en cada uno de los 8 seres que podía ver. Variaba entre tonos dorados, amarillentos, grises, plateados y blancos, en las más variadas combinaciones. Hacia los contornos de la cara, la tez era de un color gris moreno, algo más oscura que en el centro. Cuando movían la cabeza, los bordes y los pliegues de la piel asumían una tonalidad diferente, volviéndose más clara, y viceversa. Tal efecto cromático, tan mutable, llamó poderosamente mi atención. El sistema dental estaba formado por 2 hileras blancas y curvas, sin interrupciones, que se cerraban superponiéndose, como el filo de unas tijeras. A causa de la particular iluminación, su dentadura y el brillo claro de sus ojos emanaban un extraño reflejo luminoso, que confería a los ojos un semblante artificial. También su modo de moverse era, para nosotros, extraño. Podían permanecer de pie o sentados durante mucho tiempo, absolutamente inmóviles, cosa que hacían a menudo. Pero, cuando se ponían en marcha, actuaban con movimientos rápidos y electrizantes, que reflejaban su fuerza impetuosa. Eran como volcanes en erupción. Después de una fase de quietud y relajamiento, prorrumpían como una onda de energía. Naturalmente, todas estas observaciones y consideraciones derivaban, no solo de aquella primera impresión al verlos por primera vez, sino de todas las otras imágenes y demás escenas de la vida real que me fueron ofrecidas en vídeo o bien, transmitidas en directo, de las cuales hablaré a continuación. Otras particularidades menos importantes saldrán del recuerdo que sigue. Quisiera, ahora, hablar algo de su vestuario.
Llevaban puesto una especie de uniforme, similar a un traje, hecho de un material que parecía como un tejido de seda azul oscuro, con mangas a 3/4 y un profundo escote en forma de V. Bajo este traje llevaban una indumentaria similar a una camisa blanca, con un cuello vertical. En la cintura, llevaban un cinturón dorado, con ornamentos que parecían modelos atómicos. También el cuello del traje, en forma de V, estaba bordado con una franja dorada, con diversas aplicaciones ornamentales. Después de observar atentamente estas particularidades, dije: siento haber tardado tanto tiempo en habituarme a vuestro aspecto. Lo consideramos un cumplido. Tienes un autocontrol verdaderamente notable. Has superado una prueba de sangre fría al salvar a un miembro de nuestro equipo, gesto que queremos, una vez más, agradecerte. No hay de qué. Pero, al pensar en vuestras posibilidades técnicas, me pregunto si mi ayuda era realmente necesaria. El valor de una acción desinteresada no puede aminorarse por el hecho de que, visto con posterioridad, el salvamento podía haberse efectuado de otra forma. Además, tu ayuda y tu llegada fueron tan rápidas y eficientes, que nosotros no habríamos podido verificarlo en un tiempo inferior. Verdaderamente, tu rapidez y eficacia nos han decidido a escogerte como el habitante de la Tierra con el que podemos celebrar un coloquio. Piensa bien en todo lo que nos preguntes. Vas a dialogar con una raza mucho más avanzada que la vuestra, en miles de años de desarrollo evolucionístico, lo cual comporta, no solo una enorme ventaja tecnológica, sino también, una gran diferencia en el desarrollo mental y en el nivel de civilización. Es, precisamente, en este último punto, civilización, el más difícil de comprender, donde te debemos explicar, si quieres entender, qué significa para nosotros, estabilidad social. Por eso, te introduciremos paso a paso en los secretos de nuestra civilización. Lo haremos llevándote, a través de la pantalla, a nuestro planeta Yarga, y te haremos ver qué significa, en realidad, la palabra civilización. Será para ti una experiencia interesantísima, de la que, por el momento, apenas podrás entrever su valor. Pero, lo que no puedes aún valorar, son los peligros personales que se pueden derivar de ello. Conocemos muy bien esos peligros, y te protegemos contra ellos. El punto más importante, para nosotros, es vigilar que tu libertad de pensamiento no sea coartada en ningún momento. La libertad de pensamiento es la esencia del ser humano, según nuestra ética. Si le causáramos daño, cometeríamos un delito. Por eso, infundiremos en ti, solo conciencia, no persuasión. No deseamos discusiones. Responderemos a tus preguntas, solo cuando no entiendas algo. Pero, callaremos, si no estás de acuerdo con nosotros. Te ayudaremos, por tanto, a recorrer el camino y a subir por la escalera de la conciencia. Serás libre de hacer lo que quieras. Si después quieres sacar tus propias conclusiones, hazlo también. Pero, no lo hagas durante esta conversación. Mejor, más tarde. Procura que sean principios y convicciones nacidos de tu pensamiento independiente y creativo, y no convencimientos aparentes nacidos del impacto con emociones visibles y sorprendentes. El convencimiento aparente paraliza la libertad, y se vuelve rígido y dogmático. El conocimiento es una parte material de la existencia humana y, como ocurre con todas las cosas materiales, se puede mecanizar o automatizar, como todos los procesos. Nosotros disponemos de técnicas que nos permiten la transmisión del conocimiento mediante una radiación especial, con una rapidez tal, que vosotros ni siquiera podéis imaginar. Sobre tu cabeza hay un reflector de radiaciones que hace ineficaz, en gran parte, la expresión oral. Por la pantalla que tienes delante, pasaremos unas películas que ilustrarán nuestras explicaciones. El comentario servirá solo para llamar tu atención sobre un determinado sujeto. Esto es lo que nosotros llamamos sintonización. La verdadera y propia transmisión de información, es por radiaciones. De esta manera, no tendrás necesidad de tomar notas. La información por radiaciones permanece en la memoria eternamente. Acepta esta aventura con espíritu pasivo. El individuo que critica y está dispuesto a discutir, disturba la sintonización. No te irrites, si decimos algo que vaya contra tus principios. Si esto sucede, no será para herirte, sino por simple ignorancia del número inverosímil de argumentos prohibidos, tabúes y perjuicios de los seres humanos. Esta fue, más o menos, la conversación preliminar.
No creáis que todo se desarrolló rápidamente. Al contrario. En parte, por mi vocabulario limitado en lengua inglesa, y, en parte, por una máquina traductora, bastante imperfecta, el tiempo fue transcurriendo. Con muchas excusas, me explicaron que la noche anterior habían tenido poco tiempo para programar su máquina correctamente, para un diálogo en lengua inglesa, y así, debería conformarme en lo que fuera posible. Pero, todos los problemas quedaron resueltos de repente, cuando fue conectado el aparato irradiador. Al principio, no tenía la más mínima idea de lo que sucedía. Me lo tomé con cierta frialdad. Después, comencé a sentir la cabeza ligera, como si hubiera bebido un trago de más, y noté una sensación de mayor lucidez mental, pero, al mismo tiempo, una cierta torpeza física. La proyección de imágenes brillantes iba acompañada de un comentario simple, casi infantil, que subrayaba cuanto aparecía en la pantalla. De vez en cuando, algunas palabras me llamaban la atención sobre las dimensiones de alguna cosa, o sobre la altura, la velocidad, la forma, la capacidad, la relación entre dos cosas. Una sucesión continua de palabras y breves comentarios daba un hilo lógico a la explicación. Pero, la esencia o el contenido efectivo me alcanzaban inadvertidamente. Era una experiencia turbadora. La ciencia que estos seres, con su técnica, podían introducir en mis procesos mentales, reforzaba mi primera sensación de incomodidad, de no sentirme en mi casa, de existir una distancia abismal entre ellos y nosotros, y, al mismo tiempo, de sentirme inerme e indefenso, frente a una potencia superior. Puedo recordar que la información por radiaciones es una combinación de información visible y transmisión de pensamiento, naturalmente, rapidísima. La sucesión de imágenes discurría a gran velocidad. Al principio, me puse muy nervioso. Transcurridas las primeras horas de estupor, comprendí claramente lo que querían de mí. Debía, simplemente, desempeñar las funciones de un espectador relajado que recibiera con interés todo lo que se me ofrecía. Ellos harían el resto. Es claramente comprensible que este sistema de información no se presta a ser descrito con palabras, y yo he tratado de exponerlo en forma narrativa. De esta forma, doy la impresión de haber participado activamente en la discusión. Pero, no ha sido exactamente así. El valor de mi presencia en esta conversación era similar al de un registrador ante una cinta. La fidelidad de las imágenes era tan elevada, que no se podía hablar realmente de imágenes, sino de verdadera vida. Colocando la cabeza en el centro de la pantalla panorámica curvilínea, me era imposible distinguir alguna diferencia, respecto a la realidad. La imagen tridimensional en color causaba una ilusión de realidad total, hasta el punto de que, después de los primeros minutos de observación, miré detrás de la pantalla para asegurarme de que allí no había nada. Podía regular las imágenes con algunos de los botones y teclas del cuadro que tenía delante de mí. Me di cuenta que el reflector de radiaciones estaba funcionando. Sin haber recibido instrucciones ulteriores sabía con qué botones podía regular el ángulo de curvatura de la pantalla. Cuando, pronto, me preguntaron si encontraba algo extraño, se me ocurrió espontáneamente responder, que un hombre no encuentra nada extraño, cuando conoce las cosas. La imagen de prueba, un montón de vigas levantadas, desapareció, y mis ojos se fijaron en una gran abertura negra, en cuyo centro estaba suspendida una esfera muy resplandeciente. Involuntariamente, me despisté, y la imagen se desdobló. Pero, muy pronto, volví a recuperar mi control. La abertura era profunda. Estaba dirigiendo la mirada al infinito del espacio cósmico. Junto a un fondo negro, que se desvanecía en violeta, plagado de miles de estrellas, resaltaba, con solemne magnificencia, una gigantesca esfera blanco-rosácea. Era el planeta Yarga. El espectáculo era majestuoso. Me sentí espacialmente existente, y una extraña emoción me asaltó. La envoltura de las nubes era, contrariamente a la de la Tierra, ininterrumpida, pudiéndose vislumbrar los vórtices o remolinos. Donde la luz solar penetraba más profundamente, se apreciaban unas manchas rosáceas. Lo más notable eran dos grandes anillos concéntricos que se cernían, como un halo inmenso en torno al planeta. Hacían pensar en los anillos de nuestro planeta Saturno, pero aquí, el anillo interno tenía un ángulo de amplitud inferior al del anillo externo, y ambos proyectaban anchas y nítidas franjas de sombra sobre la envoltura de las nubes.
Se apreciaba, también, una gran luna, que tenía un aspecto parecido a la nuestra. Yarga, la patria de estos astronautas, es un planeta de otro sistema solar, a una distancia, aproximadamente, de 10 años luz de nosotros. Ellos no quisieron decirme más sobre su posición. El diámetro y el volumen son mayores que los de la Tierra, así como la fuerza de gravedad. La velocidad de rotación es menor. Así, la duración del día y de la noche es mayor que la nuestra. Pero, por la regular revolución de los anillos materiales, alrededor de Yarga, y por su luz solar reflejada, algunas noches son tan luminosas, que no se puede hablar del concepto de noche, en sentido estricto. Y, viceversa, algunos días transcurren sin luz. Por esta razón, Yarga no tiene una regularidad bien definida de días y noches, como nosotros. A causa de una atmósfera densa, de composición muy diversa a la nuestra, y de una presión muy elevada, Yarga no tiene una luz solar como la que tenemos nosotros, y no es posible contemplar la luna o las estrellas. Una zona nebulosa de extractos atmosféricos superiores filtra la luz solar, que permite percibir el azul, solo en tonalidades tenues, y el verde, en tonalidades brillantes. Ellos definen a la Tierra como un planeta azul, de luz fulgurante. Yarga está incluido entre los planetas verdes con luz nebulosa. Las condiciones de vida parecen ser algo diferentes a las nuestras. Las variaciones térmicas son de una oscilación menor. Pero, hay otras muchas cosas que conviene saber. La fuerza de los vientos es triple. La cantidad de precipitaciones puede alcanzar grados 10 veces superiores a los máximos nuestros. Teniendo en cuenta que la gravedad es mucho mayor y que la lluvia cae con mucha más intensidad, sería toda una proeza para nosotros caminar bajo un temporal. Considerando que en Yarga, una simple caída desde 2 metros, puede considerarse mortal, me resultó lógico el motivo del aspecto exterior de los yarganos. Las franjas musculares de tipo gomoso, sus cráneos acorazados y sus largos brazos, que podían servir también para conservar el equilibrio, estaban diseñados para condiciones ambientales y climatológicas muy diversas a las nuestras. También los terremotos superaban notablemente a los nuestros, en cantidad y en intensidad. Justo cuando estaba preguntándome cómo podían estar construidas sus casas y edificios, la imagen cambió. Fue como si contempláramos el espacio, desde una nave espacial lanzada a gran velocidad, apenas traspasada la zona nebulosa en la capa aeriforme superior. Al principio vi solo nubes. Sobre mí distinguía la capa nebulosa ininterrumpida que había visto desde el exterior. Sucesivamente, se presentó una segunda capa de nubes, también ininterrumpida, a gran altura, por lo menos 10 kilómetros, que era la responsable de la extraña luz falsa de este planeta. Desde abajo se divisaba una mezcla de nubes grises, marrones oscuras y verdes, que daban una impresión tristemente amenazadora. Por fin, había una capa de nubes, que eran, sorprendentemente, parecidas a las nuestras, en colorido, forma y altura. Apenas pasé esta capa inferior, gocé de una visibilidad libre y no interceptada por la superficie del planeta. Estábamos sobrevolando una ilimitada superficie de agua de color verde claro, con blancas franjas onduladas. Por arriba se deslizaba una franja anaranjada que, aproximándose a una isla en forma de herradura de caballo, y con una blanca playa, se dividía en 2 partes que iban en dirección opuesta. La nave espacial descendía cada vez más, hasta que enseguida comprendí lo que significaba aquella franja. Era un puente ferroviario. Sobre largos pilones clavados en el agua, una doble barra suspendida se deslizaba hacia la lejanía nubosa del horizonte. A lo largo de ese puente, en los 2 sentidos, se desplazaban velozmente 2 grandes objetos, como torpedos. El sistema presentaba 8 carriles, sobre 2 planos. La velocidad de estos torpedos era algo inferior a la de la nave espacial. El número de torpedos que había visto era enorme. Se movían, distanciados unos de otros, alrededor de varias decenas de veces su largo, y su velocidad era idéntica. La rapidez de comentario no me daba tiempo para reflexionar. Una tierra firme apareció a la vista, una superficie plana sin límites, surcada por un ancho río que agrupaba algunos lagos. Ante mis ojos asombrados, se extendía un espléndido panorama extraterrestre. Pude apreciar, en lo que me permitía la vista, que la Tierra estaba subdividida en rectángulos con caminos cerrados de color naranja. Los largos torpedos se movían sobre estos, entre edificios de vidrio similares a grandes depósitos de petróleo, con techos lúcidos en forma de cúpula. La franja verde, entre ambas partes del camino errado, daba la impresión de un tupido bosque, como una selva virgen. Cuanto más contemplaba este paisaje, más llegaba a la conclusión de que allí se seguía o se estaba aplicando un régimen de aldea.
Las demarcaciones centrales parecían especialmente divididas, con un fin agrario, aunque también industrial, como testimoniaban algunos complejos construidos. El aparato proyector seguía mostrando imágenes. El paisaje cambiaba. La superficie plana se volvía, poco a poco, escarpada y degradante. El terreno aparecía dividido por muros verticales que separaban, como escalonados, la tierra. Podían asemejarse a pequeñas presas entre arrozales montados sobre colinas. Detrás estaban las montañas y, entre estas, aparecía una gran cuenca, como si se tratara de un lago rojo oscuro. La imagen iba avanzando cada vez más, hasta que pude mirar perpendicularmente hacia abajo. Alrededor de la orilla del lago había innumerables edificios cubiertos por una cúpula gigantesca. De 3 puntos relampagueaban potentes franjas luminosas de color azul claro, flanqueadas de luz naranja. Todo parecía indicar que la nave espacial iba a aterrizar aquí. En los últimos instantes, antes de que la imagen desapareciese, vi algo que me hizo contener la respiración. A la derecha de la pantalla, cerca del lago, estaban suspendidas en el cielo 3 naves, como centinelas del espacio. Tenían forma de un disco perfectamente aerodinámico. He visto unos discos volantes. Has visto 3 discos de nuestros aéreos. ¿Tienen forma de disco realmente? Sí. Si te interesan, te los haremos ver. Desde luego. ¿Habéis llegado aquí con algo similar? No. Estos aéreos tienen en común con nuestra nave espacial, lo que la flecha de un indio pueda tener en común con vuestro cohete Saturno, por ejemplo. Esperamos que puedas hacernos preguntas más interesantes que estas. Oh. Desde luego. ¿Me equivoco, o aquellos grandes depósitos de vidrio son vuestras viviendas? Así es. Las llamamos círculos domiciliarios, porque, de hecho, son edificios circulares cubiertos con una cúpula, los cuales circunscriben un ambiente recreativo. ¿Todo vuestro planeta está construido así? Sí. Todas las zonas habitables son destinadas a este fin. La pantalla mostró, desde lo alto, la imagen de una zona de este tipo. ¿Así, todos vosotros habitáis en casas iguales? Vistas desde el exterior, son todas iguales. Pero, interiormente, presentan muchas variantes. La uniformidad me oprime. ¿También vosotros, seres superiores, vivís en aquellos enormes cilindros? En base a la largura de su tren, que medía unos 50 metros aproximadamente, había valorado las dimensiones de aquellos depósitos domiciliarios, y llegué a la conclusión de que eran verdaderamente enormes. Al menos, tenían 300 metros de diámetro y más de 100 metros de altura. El término que tú has usado, seres superiores, nos sugiere algo sobre el concepto terrestre de la diferencia de nivel entre los humanos. No pensarás, esperamos, que en una civilización de elevado nivel, puedan existir normas de justicia que admitan una diferencia de valores. No veo qué relación puede haber entre vuestros valores y las variaciones de vuestras edificaciones. ¿Por qué, por ejemplo, no construís casas más pequeñas con un poco más de vida privada? Casas pequeñas con parcelas de terreno separadas, formando un sistema que vosotros llamáis ciudad. Tal ineficacia para nosotros, es inconcebible. Objeté que si existían problemas de superpoblación, debían crearse amplias ciudades para alojar a la masa. Pero, ellos me respondieron. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de ciudades tan grandes, ni de terrenos con fábricas, como los vuestros. Parecía como si hablásemos de dos cosas diferentes. Pero todo se aclaró cuando me preguntaron. ¿Qué entiendes por superpoblación? Nuestra pequeña nación cuenta con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual me parece, realmente, un buen número, respondí. Comparando la medida terrestre, de casi 25 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de población de tu nación es, verdaderamente, alta. Pero, quisiéramos que calculases el número de habitantes de la zona que tienes delante. Cada círculo domiciliario aloja unas 10.000 personas. Calcula, ahora, por rectángulo. 10.000 por círculo domiciliario. Así es. Y disponemos, por persona, de más metros cúbicos que vosotros. Hice un rápido cálculo. Un rectángulo tenía 36 círculos domiciliarios. Entonces, 36 por 10.000. Santo cielo. 360.000. Me había equivocado. Un rectángulo era, entonces, una ciudad entera. Debía tratarse de una porción de terreno, verdaderamente, notable. ¿Cuánto mide de largo el rectángulo?
Pregunté. Unos 10 kilómetros aproximadamente. Así por encima, la anchura debía tener unos 6 kilómetros. Por tanto, la superficie tenía 60 kilómetros cuadrados. Llegué así, a la conclusión de que el rectángulo contenía unos 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Realmente he infravalorado la densidad de vuestra población. 600 habitantes por kilómetro cuadrado, exactamente, el doble que la nuestra. Creía que la nuestra era superior. Considerando el espacio que tenéis a vuestra disposición, debo admitir que es una solución muy racional. Tu respuesta nos divierte, porque tus cálculos están equivocados en un decimal. Repasé el cálculo, y llegué al número increíble de 6000, en vez de 600. ¿No me diréis que se trata de 6000? Ahora es exacto, Steph. Lo que ves aquí delante, tiene una densidad de población de 6000 habitantes por kilómetro cuadrado, aproximadamente. Pero, es una locura. ¿Cómo es posible? Se trata de 20 veces más que nuestra nación, ya de por sí, superpoblada. Vuestro concepto de superpoblación carece de sentido. Nuestro planeta tiene una densidad de población cientos de veces superior a la vuestra, y nosotros no hablamos de superpoblación. Empecé a sentirme disgustado. 300 billones de personas sobre este planeta. ¡Qué locura! Un diálogo de este género, ya no tenía que haberlo iniciado. No conducía a nada. Comencé, ahora, a observar el panorama con ojos diversos, y calculé el espacio de que disponían estos seres. Por increíble que parezca, no daba la impresión de estar superpoblado. Al contrario. Alrededor de estos cilindros habitados, tenían todo el espacio que quisieran. Además, el camino transitable, a través de la zona boscosa, no estaba atascado de personas o por el tráfico. Es todo tan diferente de cuanto conozco, que no estoy en condiciones de hacer ningún comentario. Es la postura adecuada. El impacto con un mundo tan diferente, con unas normas totalmente diversas y con otro tipo de filosofía, es fuerte. No debes hacer comparaciones que te impidan comprender cómo es Yarga y su nivel de civilización. Olvida tu mundo personal y trata de comprender lo que aquí sucede. Intenta seguir nuestras explicaciones sin prejuicios, aunque te resulte difícil. Para crear un elevado nivel de civilización, hacen falta 3 conceptos: libertad, justicia y eficiencia. Te aclararemos estos conceptos, punto por punto, y comenzaremos por el último, la eficiencia. Te asustas de nuestra población, pensando en el espacio. Extraño, ¿verdad? No es tan extraño, si te das cuenta que, en realidad, lo que te sorprende no es nuestra población, sino el espacio que nos queda disponible para tal densidad de población. Increíble, según vuestros conceptos. Estás sorprendido, entonces, de nuestra eficiencia. Para nosotros se trata de la cosa más normal, porque sin este concepto no podríamos existir. Sin eficiencia, nuestro mundo se derrumbaría inevitablemente. En nuestra explicación encontrarás a menudo este concepto, porque para alcanzar el nivel de civilización expresado, o sea, de estabilidad social, es absolutamente necesario aplicar cada uno de los 3 conceptos. Es decir, libertad, justicia y eficiencia. La justicia representa, necesariamente, una condición de la eficiencia. Si, por ejemplo, las casas tienen la función de evidenciar una diferencia de nivel entre personas, entonces, se nota a faltar la justicia. Y este tipo de eficiencia es inconcebible. Además, hay que conseguir también, una postura más social. Así comenzó el comentario sobre el concepto de eficiencia o eficacia, que, prácticamente coincidían, y que tuve grandes dificultades en asimilar. ¿Quién podía imaginarse que una explicación sobre el nivel de supercivilización, debía iniciarse hablando de la eficiencia? Cualquier cosa, menos esa. Es casi imposible explicar cuán eficientes son estos seres. Tomemos como ejemplo su ordenamiento por zonas de extensión. Se trata, simplemente, de conocer el máximo número de personas que se pueden alojar en su planeta. Las casas y las redes de caminos ocupan la mínima superficie, en el intento de aprovechar al máximo la agricultura y los bosques. Las zonas agrícolas producen la máxima cantidad de alimentos, por lo cual, con su técnica avanzada, están en condiciones de suficiencia para mantener a su enorme población. Las zonas de bosque son necesarias para que la producción de oxígeno se mantenga sobre su planeta al justo nivel, y sirven, además, como zona recreativa.
Todo el planeta muestra el empleo de medios necesarios al máximo de las posibilidades. ¿Qué tipos de medios de transporte se pueden imaginar para una supercivilización? Se podría pensar en aviones supersónicos, en cohetes, en barcos u otros vehículos de propulsión aérea. Nada de eso. Medios tan ineficaces, teniendo en cuenta la gran cantidad de zonas móviles resbaladizas y susceptibles de roce y de manutención, representarían en Iarga una verdadera locura. ¿Qué utilizaban, entonces? Simplísimo. Un sistema de transporte tipo riel robot, completamente automático, con unos trenes en forma de torpedos esbeltos que se mueven sin ninguna fricción. Lo único, en todo caso, que parecía requerir una manutención eran las puertas. Pero, su calidad era tal, que podían resistir, al menos, un siglo. Desde luego, un habitante de la Tierra no se rendiría fácilmente, y continuaría hablando de los aviones, mucho más veloces y confortables, y sobre todo, más rápidos que los trenes torpedo, los cuales, solo en tramos largos y continuos, llegan a alcanzar una velocidad máxima de apenas 400 km por hora. Si uno insiste en tales argumentos, se reciben las respuestas más inesperadas. Los aviones, según ellos, no solo son ineficaces, sino también insociables. Solo pueden tener significado en un planeta, donde existen diferencias de nivel entre los hombres. Son veloces, solo para unos pocos privilegiados, para la clase dirigente. En cambio, para el verdadero movimiento de masas, el transporte aéreo es inadecuado. El costo, en términos laborales, por kilómetro y pasajeros, según ellos, se estima en unas 10 veces superior al de su sistema de rieles. Además, he tenido la impresión de que nos consideran muy valientes, porque viajamos en aviones que se estrellan por decenas cada año. Y que, luego, uno se muera, no es según ellos tan grave, porque el riesgo ha sido libremente aceptado. Pero, que alguien, en la Tierra, pueda ser golpeado y que de los daños o lesiones, resulte una cierta incapacidad o ineficacia, lo encuentran mucho más grave. La seguridad parece ser una consecuencia directa de la eficiencia. En fin, se horrorizaban ante el derroche de petróleo y la cantidad de terreno malgastado en la construcción de pistas para los aeropuertos. Empezaron, luego, a hablar de la capacidad del transporte. El sistema de rieles, con 6 vías situadas entre los dos bloques de habitáculos, permite, solo en el estrato superior, como máxima carga, transportar 1 millón de pasajeros por hora. Pensaba, quizás, que el empleo de los aviones era más adecuado. No, no era eso. Frente a la cifra de una capacidad tal, cualquier argumento era inútil. Pero, todavía, no habían terminado. Pensaba, ¿acaso, que sus transportes son más lentos que los nuestros? Tenía realmente esa impresión. Bien, había cometido otro error. Me explicaron que su sistema de rieles abarcaba cada habitáculo, y funcionaba con una frecuencia insignificante superior, no existiendo tiempos muertos. Nuestros aviones eran más veloces, solo para grandes distancias, pero el número de pasajeros era tan reducido como insignificante, respecto al número de pasajeros de nuestros trenes, tranvías, autobuses y barcos. Debía pensar en la velocidad media. Este era el punto clave. Descubrí, así, que su velocidad media era, al menos, 5 veces superior a la nuestra, lo cual, una vez más, me hizo callar. Si ellos habían tenido en cuenta nuestros atascos de tráfico, es algo que nuestros expertos deberían, de una vez por todas, controlar. Tal circunstancia hizo que me preguntase, ¿habían pensado en la comodidad? Sí, claro que habían pensado. Y era muy importante, porque esta era, también, un aspecto de la eficiencia. El tren tenía, además, por buena lógica, un coste de transporte muy bajo. Por tanto, era muy conveniente alejar a cuantas más personas posibles, del uso de medios de transportes individuales, y promocionar el viaje en tren, lo cual, era solo alcanzable consiguiendo la comodidad de los trenes. Dicho confort era un requisito esencial de estos grandes medios de transporte. Los trenes de Iarga se desplazaban sin sacudidas y sin ruidos, aparte del murmullo del viento. Con su posición elevada, respecto al nivel del suelo y del agua, y con sus grandes espacios de vidrio, ofrecían una vista espléndida. Los interiores estaban decorados con un lujo refinado, para satisfacer todas las exigencias. No se resentían de las variables condiciones atmosféricas, y eran excepcionalmente seguros. Su frecuencia era tan elevada, que no era necesario un horario de servicios. ¿Sabía, ya, lo necesario? Creo que sí. Me estaba, lentamente, convenciendo de que la palabra eficiencia, bien tenía un significado diferente al de la Tierra. Su modo de pensar estaba impregnado de eficiencia. Se levantaban con ella y, con ella, se iban a dormir.
Había sido llevada a tales extremos, que era como un culto. Iba más allá de todas las imágenes que me hacían ver. Se podía, tal vez, decir que formaba parte de su persuasión de vida, en los confines con la religión. Para el lector con intereses técnicos, que contarle algo de lo que, al mismo tiempo, me hacían ver sobre la pantalla. Una de las cosas más imponentes era contemplar cómo enlazaban los rieles a través de los océanos. Se divisaba una espléndida estructura de color anaranjado de, por lo menos, 20 metros de altura, sobre el agua verde y turbia, que atravesaba con franjas directas todos sus océanos. Los transportes en barco eran aquí ignorados. Al principio pensé, tal vez un poco ingenuamente, que los pilones de sostén se apoyaban sobre el fondo. Pero, resultaron ser puentes oceánicos flotantes. Los pilones se levantaban sobre esferas enormes que flotaban en el agua. El poder de flotación era superior al requerido para las cargas máximas. De esta forma, fijaban unos pesados cables elásticos, a modo de ancla, en el fondo del océano. La esfera estaba colocada bajo el agua, a una profundidad de seguridad tal, que la misma resultaba estable en las peores condiciones climatológicas, mientras el puente tenía la altura necesaria para permanecer al margen de cualquier subida del agua. El resultado era un puente colgante estable, en cualquier circunstancia. El otro punto que me llamaba la atención era el problema del movimiento de los trenes sin rozadura. ¿Cómo era posible? Debían tener unos materiales superconductores y supermagnéticos, como la coraza externa de sus naves espaciales. En resumen, resultó que esos trenes fluctuaban, deslizándose a través de campos magnéticos. Se apoyaban según dispositivos polarizados, los cuales se expandían a través de los rieles cóncavos, fuertemente magnéticos, provistos de un surco continuo. Mediante la polaridad y la intensidad del campo magnético entre los dispositivos y los rieles, los primeros fluctuaban, de modo absolutamente libres, en el centro de los rieles cóncavos, sin tocarlos. Una estructura verdaderamente fantástica. Los vagones, de unos 50 metros de largo, con 4 articulaciones casi invisibles, no eran otra cosa que grandes piezas esbeltas de material aparentemente plástico, con un peso increíblemente bajo. No presentaban ninguna parte móvil. A bordo, no había personal. Iban y venían, frenados por campos magnéticos móviles, avanzando rápidamente, como pulsaciones de una arteria, a lo largo de los rieles magnéticos cóncavos. El servicio tenía lugar a partir de grandes centros de control electrónico, y casi todo funcionaba automáticamente. El sistema estaba activado sin señalizaciones ópticas, de modo que la velocidad no venía alterada por las condiciones de visibilidad externa, ni tan siquiera por la niebla más espesa. Me llamó mucho la atención, también, los trenes destinados al transporte de mercancías. En efecto, se trataba de contenedores con destino automático. Se cargaban oportunamente y eran programados para un determinado itinerario. Después, el tren fantasma partía, sin alma viva a bordo, y efectuaba, por sí solo, el recorrido hacia el lugar de destino. Se desplazaba sin ruidos, sacudidas ni vibraciones, y por la noche, marchaba sin iluminación, como un espíritu fluctuando sobre el suelo. No faltaban, tampoco, las notas alegres. Por ejemplo, una actividad popular, definida como viajes con trenes hotel. Siendo un grupo de 25 personas, se podía reservar un tren entero, equipado con un hotel tipo self-service, y viajar al gusto de uno. Había, además, una especie de camping, donde dichos trenes podían permanecer aparcados 1 o 2 días. Para prolongar el viaje, bastaba modificar el programa de marcha. De esta forma, ellos podían, a menudo, cubrir enormes distancias viajando de noche. Si se planteaba una pregunta que estaba fuera del programa establecido, se obtenían extrañas respuestas. ¿Pueden pagar todos para ir de vacaciones? No, ninguno de nosotros puede pagar, porque entre nosotros no existe el dinero. Por tanto, todos podemos ir de vacaciones. A mi pregunta, siguió el turno del automóvil. Delante de uno de sus enormes cilindros de vidrio habitables, estaba estacionado un vehículo de forma aerodinámica, con unas ruedas increíblemente pequeñas, que parecía, sin lugar a dudas, un automóvil. Mi gran interés por el coche fue, en aquel momento, distraído por 2 mujeres de Iriarga, en compañía de 4 niños pequeños, a quienes les explicaban cómicamente el funcionamiento del automóvil. Como hipnotizado, observé a esos extraños seres exóticos, mientras la explicación que daban del coche la perdí en gran parte. Sus caras eran más lisas y más finas que las de los astronautas, y tenían, como pintadas, unas franjas blancas y violetas sobre la frente y alrededor de los ojos que me hacían pensar en los indios cuando están en pie de guerra.
Contribuía a esta impresión los tonos violetas de sus vestidos, que consistían en una ancha pieza de tela que pasaba por la cabeza, con un agujero redondo, quedando fijos a la cintura por un largo cinturón. Dicho vestido dejaba al descubierto sus largos antebrazos y los costados del cuerpo. Al moverse, abundantes partes de su cuerpo aparecían, de vez en cuando, en la pantalla, lo cual me permitía echar un vistazo, del todo inesperado, a la anatomía de estas mujeres. Debajo del vestido llevaban amplias calzas de tela, como de seda, que se ataban a los tobillos con una cinta. Los pies, desnudos y anchos, estaban protegidos por sandalias abiertas. Se comportaban como hábiles máquinas, y se exhibían de forma inteligente y controlada con movimientos rápidos y vibrantes. Su vestuario externo tenía una función estética, porque, en realidad, no desempeñaba ninguna función cubriente o aislante. Lo más curioso del caso en toda esta situación, era el hecho de que ellas daban su explicación, para mí, muda, del automóvil, dirigiéndose hacia el aparato filmador, y, de esta forma, a mí directamente. De modo que, a través de la imagen viva, me sentía físicamente presente, como personaje principal de sus atenciones. ¿Es este el modo corriente de vestirse vuestras mujeres? Te estamos ofreciendo el paseo de dos madres con sus hijos hacia una zona de recreo, hasta donde las seguimos con la imagen. Llevan ropas de verano simples, adaptadas a su residencia. Nosotros no damos gran importancia al vestuario, y dado que no tenemos más que estas imágenes, te rogamos que vuelvas tu atención hacia el automóvil. Las mujeres, mientras tanto, habían subido al coche con sus hijos, y les hacían demostraciones sobre la dirección de las ruedas. Resultó, después, que estas ruedas tenían una importancia mínima. Servían solo para transportar el vehículo, desde el bloque de habitáculos, a través de la calzada, hasta el pasadizo de rieles, porque resultó que, también, este era un complejo de vehículos con rieles. Contrariamente a los trenes, la expansión polar magnética no estaba situada debajo, sino encima del automóvil, de tal forma que los vehículos quedaban suspendidos del pasadizo de rieles. El gran panel de vidrio, situado en la parte delantera del asiento anterior, daba a este automóvil el aspecto externo de un helicóptero. Debía tener su significado. El interior era cómodo, con dos espaciosos asientos para 3 puestos, cada uno, y un hueco posterior para el equipaje. Al lado tenía una puerta corrediza. No se observaba, en cambio, nada parecido a un maletero, siendo utilizable el espacio entero. Daba la impresión de una caja autoportátil sin armazón, ni algo que se le pareciera. La plancha de abajo hacía las funciones de pavimento. Me causaba una extraña impresión ver esta insólita cosa, moviéndose sobre ruedas. De 2 pequeñas hendiduras en la carrocería, salían las ruedas anteriores, de unos 25 centímetros de diámetro, mientras las ruedas posteriores, achatadas, estaban situadas una cerca de la otra, más o menos, debajo de la mitad del asiento posterior, dando la impresión de un triciclo. Las ruedas superiores, accionables y maniobrables eléctricamente, permitían al vehículo girar completamente sobre sí mismo. La maniobrabilidad podría parangonarse a la de un barco, cuyo motor pudiese girar 360 grados. Se podían apreciar las evoluciones más raras. Podía, por ejemplo, moverse lateralmente, hacia atrás y girar sobre sí mismo, en el mismo sitio. De cualquier forma, era el vehículo ideal para aparcar, admitiendo que ello fuera un problema. Después de la demostración, las mujeres se fueron por un largo camino, color ocre, que conducía hacia el gran pasadizo central, entre los bloques de habitáculos. En aquel momento, me di cuenta de algo que superaba cuanto, hasta ahora, había ya visto. Las grandes arterias que, desde arriba, parecían solo franjas anaranjadas, eran, en realidad, un sistema de carreteras y raíles, dispuestos en 3 estratos superpuestos, con una intensidad de tráfico, para nosotros terrestres, inimaginable. El exterior de tal arteria estaba rodeado de edificios consecutivos sin fin. Todo era de un color anaranjado violento, observándose una estructura pavimentada, en forma de casillas, a unos 6 metros del suelo. Por arriba podía distinguirse una red de rieles, con 6 pasadizos, sobre los cuales se deslizaban largos torpedos. Los 4 pasadizos internos eran para el transporte veloz de largos recorridos, y, los 2 externos, para el tráfico local. Los viajeros podían, desde aquel punto de mira, darse cuenta de todo lo que les circundaba. En los automóviles ocurría algo parecido. Se movían como aéreos, a unos 5 metros del suelo y, con aquel enorme panel de vidrio delantero, no había peligro de vértigo.
De los 12 carriles, los exteriores servían para el tráfico lento de, aproximadamente, 40 km por hora, y se volvían siempre más veloces hacia el interior. El sistema era completamente automático. El conductor debía escoger solo el carril, subir y partir. Lo demás era competencia del sistema de rieles. Si alguna vez llegásemos a un planeta tal, lo primero que haríamos sería jugar con los automóviles. Aparte de elegir el sistema de rieles, no tenía uno que preocuparse de nada más. El sistema reagrupa los automóviles en grupos de 10, parachoques contra parachoques, a gran distancia del siguiente grupo de coches, y cada uno puede manejarse a placer. Derecho, de lado o al revés. Otra cosa que parece también muy popular en Diarga, es ver a la amada entre los brazos de uno. A simple vista, la mayor parte de los habitantes de Diarga parecían tener, sin lugar a dudas, un ser amado. A nosotros, solo nos parecería necesario abrazar así a nuestra propia mujer. Debajo del sistema de raíles, aparecía una calzada principal, con 6 carriles color ocre. La superficie estaba provista de una especie de sistema, en forma de escamas, apreciándose, en cada escama, un agujero circular, probablemente, con funciones de descarga. Sobre esta calzada principal circulaban, sobre todo, automóviles con personas dentro, sobre sus mini ruedas, así como algunos objetos, parecidos a grandes carretillas para el transporte de mercancías, desde la estación hasta los edificios de habitáculos moviéndose a bastante velocidad. Las estaciones eran construcciones amplias. Los cruces ferroviarios aparecían cubiertos con enormes estructuras revestidas de pequeños túneles, conteniendo, a su vez, los carriles para automóviles. En torno a esta estructura, en el plano de tierra, estaba situada una gran terminal de carga, para el transporte de mercancías sobre ruedas. La calzada principal atravesaba, como una enorme encrucijada, toda la estación. En esta calzada no había, en realidad, mucho tráfico. Me dio la impresión que tenía, sobre todo, una función de punto de partida o final, y, además, la carga de mercancías. El aparato filmador efectuaba su recorrido a lo largo de los rieles, siguiendo fielmente a las 2 mujeres que jugaban con sus niños. La voz comenzó a atraer mi atención sobre sus habitáculos cilíndricos. En lo primero que me fijé fue en lo exterior, completamente liso. No se apreciaba ningún canal, estría o esquina. Las dimensiones de los paneles de vidrio eran extrañas. La separación entre planos era visible a través de una franja color crema de 1 metro de altura aproximadamente, alzándose paneles de vidrio de unos 4,5 metros de altura por unos 20 metros de largo. Estos paneles estaban sostenidos por columnas grises que circundaban el interior del edificio, de arriba a abajo. ¿No produce demasiado calor tanto vidrio en vuestras casas, automóviles o trenes? No. No se trata de un vidrio normal, sino de una aleación de vidrio y un material sintético que crea 2 capas electroconductoras, mediante las cuales se puede regular la transparencia. Desde el interior, se obtiene así, un efecto reflectante mayor o menor. Se puede, por tanto, regular a voluntad la condición térmica. Era esto, entonces, la explicación de la diferencia de reflexión de luz que se apreciaba en las diversas superficies. Atravesamos un ancho río, desplazándonos sobre la impresionante estructura de un puente. En un momento, vi millares de yarganos a lo largo de la ribera. Divisé, también, centenares de barquitos que surcaban el agua agitada, en medio de un fuerte viento. Eran barcos aerodinámicos que flotaban sobre el agua, por medio de 2 astas fijas sobre 2 cuerpos, con la forma de catimariones. Estos cuerpos se encontraban totalmente sumergidos en el agua. Lo más extraño era que el agua agitada parecía no producir efecto alguno sobre el motor de los barquitos. Avanzaban rápidamente, sin oleaje de proa. El aparato proyector no me concedió, sin embargo, más tiempo para estudiarlos. El paisaje cambió. El suelo se volvía abrupto, y, a lo lejos, con la luz confusa y oscura de Diarga, se elevaban, amenazantes, altas cadenas montañosas. Sobre las mesetas, donde se perdía la vista, las porciones de terreno rectangulares estaban repletas de cilindros de habitáculos, y altos muros surcaban el paisaje. Ahora, me era posible ver de cerca el paisaje abrupto antes señalado. Las mesetas, subdivididas en porciones de terreno planas, se volvían cada vez más escarpadas. Las construcciones iban desapareciendo, y el camino principal terminaba. Pero, el pasadizo continuaba, serpenteando a través de un paisaje montañoso corrido, que, luego, se fue haciendo rocoso y desértico. El resto del viaje se transformó en algo de ciencia ficción.
El pasadizo con rieles discurría serpenteando entre montañas y abismos. Enormes estructuras de puentes suspendidos desfilaban ante mi vista, con anclajes que iban desde el pasadizo de rieles, hasta las paredes verticales lisas del puente. De vez en cuando, el automóvil se encontraba suspendido sobre grandes vorágines y, sucesivamente, sobre bosques espesos y llanuras hermosas. Estaciones y parques aparecían cada vez más llenos de coches. Esta región montañosa parecía ser una enorme zona recreativa, con cuencas desérticas y cascadas espumosas. Cuando estábamos llegando a un enorme lago sobre una montaña verde, donde se veían, una vez más, bloques de habitáculos, la imagen desapareció, siendo sustituida por la de la nota gráfica que muestra la zona de habitáculos. Mis ojos empezaban a comprender un poco la perfección milagrosa de este extraño mundo exótico. Un mundo que dominaba su asombrosa densidad de población, con una eficacia espantosa. Un mundo sin escorias, malos olores, gases de escape, congestiones o confusiones. Ahora, también empezaba a darme cuenta del sentido de sociedad estable que ellos profesaban continuamente. Aunque estaba todavía, en los albores del conocimiento de esta lejana civilización, comprendí que todos tenían los mismos derechos. Vivían en las mismas casas, iban en los mismos coches y viajaban en los mismos trenes. No había rastro de pobreza o riqueza, ni diferencia alguna de nacionalidad, raza o color. Debía ser un planeta de condición única. En apariencia, guiado de forma tan rigurosa, y todo tan uniforme, limpio y modélico. ¡Qué terrible visión! No podía, ciertamente, ocultar mi terror ante un mundo tan monótono, que había transformado en nostalgia mi deseo de estar en casa. Me pregunté cuánto podían costar aquellos millones, o mejor dicho, billones de kilómetros de rieles. Debía tratarse, verdaderamente, de algo grandioso. ¿Podéis darme una ligera idea del costo de vuestro sistema de comunicaciones? No es fácil. Sabemos bien cuánto representa $1, como contraprestación de producción. Pero, de esto a pasar al precio de coste de un sistema de comunicaciones, el camino es largo. Bien, solo por decir algo, podemos hacer un cálculo aproximado. Con $1.000 millones, se podría construir un tramo de 5 kilómetros aproximadamente. No me extraña. Pero, ¿no sería posible construir con un coste inferior? Desde luego. Pero, deberían hacerse concesiones en la calidad, lo cual, para nosotros es inconcebible. Una red tal de rieles existe, solo gracias a su enorme duración, si no, estaríamos siempre ocupados en reparaciones. Nuestra red de rieles no tiene rozaduras. Resiste infinitamente. Me comprometí seriamente a no sorprenderme por nada más. Si tenéis en cuenta la duración, desde luego, no tiene precio. Lo tienes delante de los ojos. Lo que es necesario no es una cosa llena de dinero, sino el poder productivo. Solo una comunidad con un sistema económico extremadamente eficiente, puede permitirse el lujo de una cosa semejante. Mis dudas sobre los discursos de estabilidad social y justicia, dieron lugar a una serie de preguntas. ¿El sistema que habéis implantado es, entonces, algo parecido al comunista? El sistema económico cósmico universal es similar, al mismo tiempo, al comunista y al occidental, pero, no es ni uno ni otro. La respuesta correspondía a cuanto me había imaginado. Pero, ¿de qué sistema se trataba exactamente? ¿Por qué lo llamáis universal? Es el único sistema que puede conducir a una raza a un nivel de civilización estable y, por consiguiente, a la inmortalidad. Es la condición cósmica, impresa en las leyes naturales. ¿Condiciones cósmicas, inmortalidad? ¿Qué querían decir exactamente? ¿Qué es, exactamente, la civilización? Temo que dais a esta un significado distinto al que entendemos nosotros. Problema grave, Steph. Civilización es la medida, a través de la cual, la comunidad provee a los que sobreviven. La medida con la que se provee a los enfermos, a los ancianos, a los pobres, etc. En pocas palabras, la medida del desinterés colectivo. Magnífico. Os sigo plenamente. Pero, ¿la inmortalidad, cómo puede depender de la civilización? Simplísimo. El desinterés convierte a una raza en inteligente e inmortal. Pero, antes de que puedas entenderlo del todo, debes subir con nosotros los peldaños que conducen a la integración cósmica. Increíble. Me había figurado que practicabais la eficiencia como una forma de religión. Pero, ahora, tengo la impresión de que, también, el sistema económico es considerado de este modo.
Has entendido bien. Pero, la palabra religión es impropia, a este respecto. ¿De veras? Efectivamente. ¿Pensáis que, para empezar, se debería edificar un mundo con este grado de eficiencia y cualidad? Lo descubriréis por vosotros mismos. Pero para nosotros no encaja bien. No tenemos tantas tempestades, ni tantas lluvias. No vivimos en cilindros lisos. Podemos mejorar el tráfico aéreo enormemente. Por otra parte, podemos regular la natalidad, manteniéndola en unos límites razonables. Para vosotros, todo es eficiencia y cualidad, incluso en la naturaleza. Además, sois de constitución más robusta y estable que la nuestra. No nos acordamos haberte dicho que debéis construir pasadizos con rieles o casas cilíndricas. Tampoco hemos dicho que vuestra densidad de población debe alcanzar la nuestra. Estás haciendo de nuevo comparaciones, y te rogamos, por favor, que no inicies más discursos de este estilo, pues no conducen a ninguna parte. Intenta comprender, solamente, cómo hemos aplicado a nuestro mundo los conceptos fundamentales de una civilización elevada, que son, como ya sabes, la libertad, la justicia y la eficiencia. Trata de entender qué es, verdaderamente, la civilización. Solo entonces comprenderás nuestra respuesta a la pregunta que nos has hecho. La tarea que todos debemos elegir, es el servicio desinteresado. Guardianes de la evolución humana.